Hay diferencias y cosas que no se han dicho sobre el eclipse solar del 8 de abril del 2024. Debido a que hay en este momento mucho sensacionalismo, hago este video ya que pienso que hay que ver de este eclipse sin temor y tampoco creer eso de los 3 días de oscuridad, que no lo dice en ninguna parte de la Biblia, ya que esta oscuridad solo será de 4 minutos en su punto máximo. Lo que sí es importante es ver qué repercusiones tienen los eclipses según la historia y la Biblia principalmente. Le invito a que vea este video y escuche hasta el final, ya que veremos cosas muy interesantes. Primero que todo, recordemos que el calendario que Dios usa no es el mismo que usamos hoy. Los días santos que Jehová nos dio no son los mismos que fueron dados por la Iglesia de Roma. Las fiestas de Jehová tienen que ver con Jesús y son proféticas por naturaleza, así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios está diciendo a su iglesia hoy. Trata de ver la profecía sin su calendario y estarás dando puñaladas en la oscuridad. Si crees que los eclipses son señales de Dios, verás cómo se alinean con el calendario de la Biblia. Son increíbles. Primero, creo que la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 está conectada a estos eclipses solares que estamos experimentando y voy a mostrarles más adelante lo que encontré. Recordemos que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para darnos señales, advertencias y para pronosticar los 2 tiempos en los que Jesús iba a venir a la tierra. Veamos Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea que Él las hizo como señales, y aquí la palabra estaciones es moadim, y no se refiere a las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Significa literalmente las fiestas, o sea que las señales para Jehová son Pascua, panes sin levaduras, primicias y Pentecostés, que se cumplieron en su primera venida, y las que se cumplirán en su segunda venida, fiesta de las trompetas, día de la expiación y fiesta de tabernáculos o Sukkot. En otro estudio hablaremos específicamente sobre las fiestas del Señor. Por eso Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:2 en adelante, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe ni el día ni la hora. Nosotros conocemos los tiempos y las ocasiones y que no es necesario que nos escriba sobre esto. Ahí está hablando a los creyentes. En Marcos 13:33 dice que la oscuridad cayó en toda la tierra desde la hora sexta hasta la novena, cuando Jesús fue crucificado. Y esa señal fue seguida por un terremoto que rasgó en 2 la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Una y otra vez en la Biblia los eclipses solares y lunares no están relacionados con algo bueno. Está en la historia, pero no los enumeraré acá, pues no quiero extenderme tanto. Es increíble cómo Dios puso toda la línea de tiempo desde el principio justo en el cielo. En los últimos años, uno de los más raros acontecimientos fue la tétrada de lunas de sangre del 2014 y 2015, que fue pieza fundamental en el tiempo final. Estas fueron en 2 años consecutivos, y lo más interesante es que cayeron en fiestas bíblicas, Pascua y Sukkot, y a eso teníamos que prestar atención. Solo ha habido 8 de estas series de lunas desde Cristo y algunas han cambiado al mundo. Han sido o bien precursoras de acontecimientos significativos o confirmación de que el acontecimiento que acaba de suceder es significativo en el calendario de Dios. Solo vean esto. En Pascua, en el año 162 después de Cristo, se produjo un conjunto de eclipses lunares
y ese mismo año Roma inició una guerra contra los pardos. En el 795 después de Cristo se produjo otras lunas de sangre en los días de Pascua y Sucot, y comenzó la guerra sajona. Uno de los más famosos se produjo en la Pascua de 1462, justo 2 semanas antes de que los judíos fueran expulsados de España por los reyes católicos. Aunque no se conoce en la historia, en ese mismo año Cristóbal Colón vino a América, y no sé si sabes, pero tanto él como su tripulación eran judíos. Luego otro conjunto de lunas de sangre sucedió en Pascua y Sucot en 1948, cuando Israel se convierte en una nación. Luego en 1967, durante la Guerra de los 6 días, cuando recuperaron Jerusalén. O sea, solo Dios podría orquestar tal precisión. Guerras y renacimientos. Luego llegamos al 2014 y 2015, y si miras después de esto, se formó un grupo terrorista llamado ISIS, el brote mundial del ébola, la guerra en Israel y Gaza llamada Operación Borde Protector, y fue cuando los Estados Unidos tuvo una gran revuelta con el movimiento de Black Lives Matter. Esto sentó las bases para todos los disturbios de los años siguientes y comenzaría la destrucción de Estados Unidos desde adentro hacia afuera. La próxima vez que sucederá una tétrada de lunas de sangre será en 2032 y 33, que se dice que es el 2000 aniversario de la resurrección de Cristo. El calendario se llama judío, así que son los únicos que lo guardan, así porque son los únicos que lo guardan esto. Pero realmente el calendario fue dado en la Torá y es un calendario de Dios para que todos lo siguieran. Ahora veamos cuál es la expectación del eclipse solar que está por venir este lunes 8 de abril del 2024, del que se empezó a hablar ya hace meses, y han sacado muchísimos videos, estudios, algunos interesantes, y la mayoría de ellos repetitivos. En 2017 fue la primera vez en más de 100 años que un eclipse de sol atravesaba los Estados Unidos, empezando en Salem, Oregón, y saliendo por Carolina del Sur en la costa este. Lo fascinante de este acontecimiento es que en el momento exacto de que el sol se ponía en Jerusalén, el sol salía sobre Salem, Oregón, que es el antiguo nombre de Jerusalén en la Torá. Hay 36 ciudades en Estados Unidos llamadas Salem, y en esa oportunidad pasó por 7 de ellas. Vimos muchos 7 en el 2017, que era el año hebreo de 5777. Ese fue el 50 aniversario de Jerusalén, siendo la capital de Israel. Y ese año el presidente Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, al igual que el presidente Jimmy Morales de Guatemala lo hizo en diciembre de ese mismo año. El momento culminante de este eclipse fue pasando por una ciudad llamada Jacob, Illinois, que resulta ser la única zona en Estados Unidos que se llama Pequeño Egipto. La totalidad máxima es un radio de 7 millas que incluye todo el Pequeño Egipto, incluyen el Lago del Diablo, el Lago Egipto y el Parque Nacional Ciudad del Gigante, Giant City. Pero pasemos al eclipse de 2024, que es hermano gemelo del 2017. Nunca antes un eclipse había atravesado todo el territorio de Estados Unidos, y 7 años después volverá a hacerlo, pero al lado contrario, formando así una X, y que subiría la puesta pasando por otras 26 ciudades llamadas Salem, lo que significa que en total los 2 eclipses pasarían sobre 33 de las 36 ciudades llamadas Salem en Estados Unidos, otro número altamente profético por su relación con la edad de Jesús al morir en la cruz y resucitar. Creo que él dejó 3
años fuera de la oscuridad, porque él estuvo 3 años en su ministerio en Salem, o sea, en Jerusalén, y estos años no hubo tinieblas sino luz. Como ven, esto no lo mencionan todos los cientos de videos que hay por ahí corriendo en las redes. Solo se mencionan las 7 ciudades de Nínive, que también pasará este eclipse, y que pasa directamente por encima solamente de 3 de ellas, mientras que las otras 4 quedan cercanas, pero fuera del área de la totalidad. También pasará por una de las únicas 2 ciudades de Estados Unidos llamada Jonás. Podría ser una advertencia para que la moderna Nínive se arrepienta de sus pecados y regrese al camino de Dios. Podría ser, el Señor está dando una oportunidad para que aún se arrepientan. En contra de todas las probabilidades, este eclipse se cruzará con el eclipse del 2017 y precisamente en la intersección, la X que marca el punto sobre la única carretera en medio de un bosque nacional a pocos kilómetros del Lago del Diablo por un camino llamado, ¿sabes cómo? Salem Road. O sea, increíble. De los millones de caminos que podría tocar, precisamente señala el camino de Salem, o el antiguo nombre de Jerusalén. Hubo otro eclipse solar anular que cruzó la parte sureste de Estados Unidos, que casi nadie le puso atención, que fue en octubre del 2023, que casualmente coincidió con la primera semana de la actual guerra de Israel contra Hamás. Y como supongo ya habrán visto, cuando el eclipse de 2023 se pone encima de los eclipses del 2017 y 2024, aparece una letra Aleph antigua, y está claro que el 2024 hace una X sobre Estados Unidos, y si el rey David hubiera interpretado esto como la última letra del Aleph Bet, o sea, la Tav del alfabeto hebreo. El antiguo significado de Aleph es una fuerza de líder, y el significado de Tav es la marca o el pacto. Cuando los unes es el líder del pacto o la fuerza de la marca. Con Jesús llamado el Alfa y el Omega, o el Aleph y el Tav, Dios está literalmente firmando el nombre de su Hijo y confirmando que el líder del pacto está llegando, y que Él es el Rey de Salem, y que Él es la fuerza de la marca de la Tav, que pronto estará en las frentes de sus santos y está advirtiendo a los Estados Unidos que se aleje del pecado. Solo han existido al mundo también, o sea, no solamente a Estados Unidos. Solo han existido 8 eclipses solares totales en Estados Unidos desde su fundación, y todos están vinculados con guerras, desastres naturales o pestes. Recuerda que en la palabra dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Lee Ezequiel 9:4 y dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La palabra señal o marca en este versículo es la palabra Tav, que es también la última letra del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, la misma que se pondrá en la frente de los que odian el pecado de su tierra y están orando por la misericordia del Padre. Otra información importante es que la X formada en estos eclipses de 2017 y 24 pasa exactamente encima de la falla de Nueva Madrid, que es una zona sísmica en los Estados Unidos y tiene el potencial de producir grandes terremotos en el futuro. ¿Estás listo para esto? Lo que vamos a ver ahora es asombroso y un poco aterrador al mismo tiempo. La mayoría de los creyentes saben sobre la guerra de Gog y Magog profetizada en Ezequiel 38 y 39, que sucede al final de los tiempos
y que los países más involucrados en esto son Rusia y Turquía. Claro, mencionan otros nombres de otros países, pero son de los más relevantes, que vendrán para invadir Israel. Pero lo que miles no saben es que esto mismo sucedió hace 18 años, 6 más 6 más 6, en Turquía, porque el libro del Apocalipsis dice que se encuentra, dice el libro del Apocalipsis que se encuentra el trono de Satanás. Ambos formando una X en 1999 y en 2006, apareciendo el primero de Nisan igual que ahora, y la zona 0 en Turquía fue un lugar llamado Amasía. Esta fue la capital de todos los reyes en el siglo III, y era la tierra de los hititas. Todos los príncipes otomanos, que en realidad eran descendientes de Esaú, fueron enviados allí para aprender a gobernar durante el Imperio Otomano. ¿Lo has entendido? Amasía es la ciudad donde se formó el ejército turco que algún día formará parte en la última guerra de Gog y Magog contra Israel. Sin mencionar que estos son descendientes de Esaú, quien fue enemigo de Jacob por mucho tiempo. Casualmente 6 días después del eclipse de Amasía, Turquía tuvo un gran terremoto que mató a más de 12,000 personas. Dios está enviando un mensaje por medio de las señales de los cielos. Por si fuera poco, el cometa pasará por la Tierra. Solo pasa cada 71 años y coincidentemente pasará justo al lado del Sol este 8 de abril. Este es llamado el cometa del diablo, y al investigar fui a una página para ver las constelaciones actuales y vi que no solo se alinean los planetas mirando hacia el oeste, sino que también ese cometa estará alineado justo con el Sol. No sé decir qué significa todo esto, pero lo que sí sé decir es que todas estas coincidencias se suman para agregarse a todas las rarezas posibles. Como mencioné antes, este eclipse sucederá el 1 de Nisan, que es un día importante en la profecía bíblica, no solo porque es el primer día del calendario religioso de Dios, que es el día que el templo fue limpiado de la contaminación y reconstruido. Puedes verlo en 2 de Crónicas 29, 2, 3 y en Esdras 7, 9. Sino que es el día que Jesús fue bautizado y comenzó a reconstruir su ministerio en la tierra. Y aunque es significativo que esto ocurra el 1 de Nisan, es muy notorio que esto ocurre 13 días antes de que Israel celebre la Pascua, cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud a través de la sangre del Cordero. Pero aún queda un acontecimiento único que no ha sucedido en miles de años y que será un evento precursor del aparecimiento del Anticristo. Y es muy posible que ocurra este año. Y es la señal de la vaca roja. Los que estudiamos la profecía sabemos que el tercer templo estará en funcionamiento antes de que inicie la gran tribulación. Las escrituras lo dicen en Daniel 9:27. Y eso significa que una vaca roja perfecta, sin un solo pelo blanco, tiene que ser ofrecida primero antes de que el templo sea puesto de nuevo en funcionamiento. Y esas cenizas deben usarse para limpiar los componentes del templo. Han estado buscando una sola vaca roja kosher desde que Israel volvió a ser nación. Y solo hasta este año pasado que ha surgido. Y ya tienen 4 vacas rojas en Israel ahora mismo. Y fueron trasladadas en avión desde Texas y listas para el sacrificio este año. No puedo enfatizar lo serio que esto puede ser. O sea, iniciar los sacrificios que ya está en proceso, y esto será junto con la revelación del Anticristo.
Al igual que Esdras condujo al pueblo el 1 de Nisan para iniciar el sistema del templo, ¿podría el eclipse pronosticar la reconstrucción del nuevo templo? Parece muy posible y muy probable. Debemos estar atentos a todas estas señales y recordar que Dios ha usado desde Génesis los astros como señales de los tiempos. Recordemos que la iglesia se ha convertido en peor que la iglesia de la Odisea y nos preguntamos por qué estamos perdiendo a millones por una cultura woke y hemos perdido relevancia en esta sociedad. Reconozcamos que necesitamos a Jesús en cada instante de nuestra vida. No olvide darle me gusta y comentar en este video para que esta información llegue a muchas más personas. Bendiciones, nos vemos en el siguiente video. Gracias.